Bueno, bienvenidos una vez más a Camino a la Maternidad. Hoy vamos a tener una temática de maternidad de la que hace mucho tiempo yo quería hablar. Una temática que pocas veces se quiere exponer, ¿no? Y es difícil encontrar mamás que quieran hablarnos y quieran prestarse a este momento de sinceridad que siempre buscamos en el canal. Y hoy vamos a hablar del autismo, ¿sí? Esta palabra que asusta a muchas personas, otras desconocen completamente. Entonces, para ello vamos a hablar con una mamá aquí también de la isla de Ibiza, que es Patri, que ahora se va a presentar y nos va a abrir este abanico interesantísimo que es hablar del autismo, del aspecto autista, ¿vale? Hola Patri, bienvenida al canal. Hola, gracias por invitarme. Hoy hablaremos del autismo y maternidad. Hoy cuenta su historia de vida Patricia Sánchez Olmos, una mamá que se anima a ir más allá de este tabú. En esta entrevista te invitamos como siempre a suscribirte y pasarla a quienes crees que pueden ayudar. Soy Melina Medrano y este es Camino a la Maternidad. Bueno, Patri, vamos a empezar con esta temática. Primero que nada, Vale. obviamente, gracias por animarte a hablar. Todos estos temas que son tabú, siempre la gente los esquiva, ¿no? Como que no Sí, quieren tocar el tema porque duele o porque tienen mm, miedo a lastimar. Entonces, la idea de este video es justamente dar herramientas a las personas que no están pasando por esto o que piensan que pueden estar pasando por esto para poder caminarlos, ¿no? Las sí, herramientas que te sirvieron a ti. Entonces, si te parece, antes de empezar, me gustaría que te presentes, que cuentes quién sos, quién es tu hijo. vale. A ver, soy Patricia, tengo 37 años, llevo en Ibiza unos 14 años más o menos, soy gobernante en un hotel de aquí de la isla y tengo un peque con 8 años, a que diagnosticaron con autismo con 2 años y medio, muy pronto, la verdad. No es un autismo muy severo, muy grave, es leve, pero conlleva su problemática, claro está. Bueno, Mm. sabemos que esto, que el espectro autista tiene como una variedad ¡Bu! increíble. Hoy por hoy Es autismo son muy muchas amplio. cosas juntas, ¿no? Sí, sí, a ver, Sí, yo hablo del caso de mi caso y el caso de mi hijo, porque hablas claro, con otros nenes de su misma edad con similitudes muy parecidas y son completamente diferentes. Por eso digo que el autismo es un abanico, no, muchos abanicos, por así decir. tal cual. Porque puedes hablar con Entonces, un montón de familias y cada uno es un mundo. totalmente. Yo creo que Mm. todas las maternidades son así. Sí, No, exacto. no se Cualquier puede niño, englobar porque creo no. que la maternidad es así, ¿no? Pero bueno, Exacto. hablando del autismo particularmente, ¿qué fue lo Ujú. primero que te hizo sospechar y decir, mi hijo puede tener autismo? ¿Cómo fue esa A ver, llegada? nosotros, a ver, yo por suerte, hace muchos años trabajé cuando era mucho más joven, trabajé con niños con autismo severo. Trabajé en un centro, en lo que es una residencia, con niños Ujú. que no tenían familia o que la familia que tenían no podían hacerse cargo de ellos. Y trabajé con gente con autismo, pero adulta, no solo niños, sino adultos. Entonces, no, ya había trabajado con ellos, sabía de qué iba la historia. Entonces, claro, cuando tuve a mi hijo era súper risueño, se reía por todo, no lloraba nada prácticamente. Lloraba solamente cuando quería comer o cuando necesitaba cambiar pañal o Sí, algo. Pero sí es bebé, verdad que conforme fue creciendo, cuando ya tardó un poquito en gatear, en andar, soltaba palabras, pero no se le veía esa iniciativa de querer hablar. Está claro, cuando ya empezó la guardia con 2 añitos, entró en la guardia, o añitos, sí, con 2 añitos, nos dijeron, uy, vemos algo que no cuadra. Yo la ujú. verdad que yo en casa, yo lo veía súper bien, claro, un niño que ya se movía, era un terremoto, tan risueño y todo, no me encajaba claro, con lo que es el espectro autista. Claro, aparte, ahí vale un paréntesis, no tienes otros hijos, me comentabas, ¿no? No, no,
Tengo un gatito Sería, si sirve, no, pero pero no, digamos, era no. tu primer bebé, tu primer hijo, y tú Sí, no notabas nada que te pudiera hacer sospechar que era un no, a ver, autismo. si es verdad que una amiga tuvo una nena justo al ver, nacieron el mismo día, entonces claro, no Mm, puedes evitar compararlo. Pero claro, yo decía, el mío es un niño, eso es una niña, encima tú eres la hermana pequeña, la segunda ya tiene un hermano mayor. Comparaba, pero claro, no eran igual. aparte de esto que las comparaciones son odiosas es real, o sea, cada niño tiene Horrible. su proceso, podía ser que Claro, es más horrible. adelante lo hiciera y que Claro, no era el momento todavía. tenía conocidos que sí que me decían, uy, Tiago esto todavía no lo hace. Digo, bueno, digo, a lo mejor necesita más tiempo. Cada niño lleva su proceso, cada madre lleva su proceso, cada niño es un mundo. Todos no crecen a la vez. Yo he tenido casos en mi familia, mi abuelo, por ejemplo, habló a los 5 años, entonces no era algo que me preocupase tanto. No me preocupaba tanto, la verdad, hasta que entró en Y la cómo fue guardería. ese sentimiento, esa primera vez que te dicen en el cole, acá hay algo que hay que ver, cómo es ese sentimiento? ¿Qué es lo que A ver, sentiste? yo entró en una guardería pública y Ujú, llevaba una semana cuando me llamaron, me dijeron, mira, creo que deberían de venir a valorar a la guardia Tiago. Lo achacaban a un simple retraso madurativo, a que a lo mejor necesitaba más tiempo para madurar, para hablar y todo. Entonces ujú. no se le dio tanta importancia. Teníamos nuestro miedo, pero no pensábamos que fuese algo más severo, más grave. Entonces, claro, cuando ya entras en el proceso, lo van valorando, ves que te lo quieren derivar a otro sitio, que lo valoren en otro sitio. Cuando ya te dicen, te recomiendo que vayas al pediatra que te derive salud mental. Y yo, uff, Suena ahí fuerte, ya, ¿no? Sí, ahí ya te da cosa, pero claro, conozco más casos de nenes que han ido a salud mental y no la han diagnosticado con y nada. no pasa nada. Claro. Claro, puede ser, digo, bueno, a lo mejor simplemente quieren descartar. A mí siempre me decían, lo derivamos por si acaso, mejor descartar, mejor valorar y verlo todo. Digo, Claro. vale, perfecto. Pero sí es verdad que cuando ya pasas a salud mental, te valoran. En aquel momento, la verdad que mi hijo no llegaba a 3 años, estábamos en plena pandemia. Cuando lo valoraron Ujú. por primera vez fue justo antes de pandemia y ya el siguiente trámite fue todo por videollamada en pandemia. Claro, mi hijo cumplió los 3 años y entró al cole con la pandemia. Claro. Está claro, fue un proceso un poco más complicado de hacer, pero claro, cuando llegamos a la consulta, lo valoran por primera vez en persona, no había cumplido los 3 años todavía, y te dicen la palabra autismo, y claro, se te cae el mundo. Claro, tampoco te previenen a puede que sea esto, puede que sea aquello, sino nos soltaron la palabra autismo. Es que, claro, los niños autistas, y yo, ¿cómo? Claro, fue chocante por el hecho de que, claro, no lo veía, no veía que llegase a ser eso. Yo pensaba que eso, pues un pequeño retraso madurativo, que va a tardar más en hablar, cosas así, pero no te lo esperas. ¿Cómo fue ese primer momento asimilar esa situación? O sea, ¿cuándo es el momento que uno dice como padre, bueno, mi niño tiene autismo y puedo con esto, ¿no? A ¿Cómo ver, lo sentiste? yo sé verdad que, a ver, no es por echarme elogio ni nada, pero sé verdad que yo me considero una persona bastante fuerte. Y en ese aspecto, yo fue decirme la palabra autismo y fue como un jarro de agua fría en la consulta. No recuerdo casi nada más de esa consulta, la No. verdad. Iba con mi marido porque siempre procuramos ir junto a todos los sitios cuando tenemos que tratar cosas del niño. Y fue salir de la consulta, nos fuimos los tres, íbamos mi marido, niño y yo. Vinimos a casa y fue en plan, vale, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Fue un día muy loco, lo recuerdo un día muy loco de ahora lloro, ahora dejo de llorar, ahora tiro para adelante, ahora vuelvo a llorar. Fue un poco locura, pero sí es verdad que recuerdo decir, vale, hoy estoy así, pero mañana ya no. Luego tuve, pues, lógico, mis momentos, mis recaídas, mis momentos de necesito meterme en la habitación, ponerme a llorar. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué a él? A ver, lo que yo creo que es lo que piensa todo el mundo, toda la familia.
Y ahí viene la parte de el mecanismo, ¿no? ¿Cómo encontraste una Mm. estructura, encontraste acompañamiento psicológico para ustedes, para él? ¿Cómo viene ahí la A parte ver, institucional de esto? sí es verdad que aquí en Ibiza la cosa, tenemos muchos centros privados, Ujú. eso sí, privados, pero sí es verdad que la atención pública aquí en Ibiza está muy mal. Muy mal no, lo siguiente. Ah, Eh, a ver, mi hijo empezó el proceso en pandemia, pero sí es verdad que a la hora de derivarlo, porque necesita sus terapias, vamos a terapia todas las semanas, para derivarlo a terapia fue un proceso que tardó más de un año. mm. Claro, lo diagnosticaron con año y medio, vale, pilló pandemia y todo por medio, pero hasta que no cumplió más, pues casi los 4 años, no pisó un centro de terapia público, por así decir. Nosotros, en cuanto nos lo diagnosticaron, salimos de pandemia, que ya podíamos salir a la calle, lo primero que hicimos fue buscar centros privados. Por suerte no lo podemos permitir. A ver, no es que Claro. seamos ricos, nos vamos sobrados, pero como yo digo, si me tengo que privar de esto, me privo de esto para que mi hijo vaya a terapia. Por Así nuestros es. hijos hacemos esos sacrificios, sí, claro. Exacto, lo que haga Normal. falta. Entonces, claro, Ujú. nos enfocamos mucho en buscar un centro privado, buscar horarios, buscar qué le iba mejor, qué necesitaba él. Y por ahí nos fuimos metiendo, pero sí es verdad que lo que es público tardó muchísimo. Y Tardaron cuando hablamos muchísimo. de los centros, que nosotros, yo por ejemplo no tengo ni idea, ¿qué es lo que Ujú. se hace en un centro? ¿Hay un acompañamiento psicológico? ¿Hay terapias de grupo? ¿Cómo se trabajan A estos ver, centros? en el caso de mi hijo como empezó siendo muy pequeñito, lo primero que él empezó haciendo fue, a ver, por lo público, te hablo por lo público primero, lo Mm, público hace solamente una sesión a la semana de 45 minutos. mm, Lo público es muy, muy limitado. Entonces hace una sesión de psicología, 45 minutos. Por lo mm. privado, cuando era tan pequeñito, íbamos 2 horas a la semana a una logopeda y pedagoga, a la cual sigue yendo a día de hoy y vamos, hasta que, como yo digo, hasta que mi hijo se case, seguirá yendo a ella. Porque vamos, le Muy bien. debemos el mundo a esa mujer. Conforme he ido creciendo, ha ido necesitando otro tipo de terapia. Cuando cumplió los 6 años, aquí, por lo menos aquí en Ibiza, en cuanto cumple los 6 años, lo que antes era la terapia pública gratuita pasa a ser de pago. Es como que tu hijo cumple 6 años, ya no es autista, ya no necesita ayudas. Y si quieres ayuda, hay que pagarla. Entonces, claro, ¿Y por no qué? lo En hacen qué se así. basan? ¿En que no tiene un grado muy avanzado o es para todos No, así? no, no, no. Se basan en que cuando cumplen los 6 años es como que ya necesitan otro tipo de cosas, pero claro, no te las dan gratuitas, sino que tienes que pagarlas. El por qué no lo entiendo. Se supone que pasa de un programa a otro. Entonces, si tienes discapacidad y si tienes la dependencia, hay cosas que son gratuitas. Pero si no las tienes, claro, en el caso de mi hijo, sí, él es autista, pero discapacidad tiene el grado 33% el mínimo. Entonces, estamos muy limitados a la hora de, según qué terapia. De dependencia lo mismo, tiene grado 1. Entonces, claro, tenemos una pequeña él tiene una pequeña ayuda económica mensualmente, pero claro, a la hora de terapias las pagamos igual. Todo es pagando. Tienes Mm. cosas gratuitas, pero muy pocas, muy limitadas y cada X tiempo. A no ser que sea que tengas un grado de ingresos muy, muy bajo, entonces supongo que sí te darán más ayuda, si no, Supongo que estas son cosas que se tendrán que ir trabajando a nivel hombre, social, espero que ¿no? Para sí, que se cambien. espero que sí. Pero sin derivarnos mucho porque Ujú. hay personas de todo el mundo que están viendo el canal y Sí, sí. aunque no lo creas, esto que para ti es muy poco, es mucho, mucho en otros No, lugares, sí, sí, ¿no? lo sé, lo sé, lo sé. Eh, entonces, sin desmerecer, ¿no? Lo que Ujú. se da en un lugar u otro, me gustaría que cuentes cómo es el tema de las rutinas, porque yo sé que cuando hay un aspecto autista, una de las bases que siempre se trata es el tema de la anticipación, la Sí. rutina, cómo Mm. esto es un cambio de vida para ustedes, me imagino, pero ¡Uh! Yo cómo, me, yo me convertí experta en hacer pistogramas. ¿qué es? Cuéntanos un poco eso, a ver, Si quieres, creo que tengo por aquí el álbum, te lo saco y te lo enseño si quieres. ¿Sí? vale. En el caso de mi hijo es un niño muy visual.
y tiene una memoria de elefante. Entonces, Wow, a él le ayuda muchísimo todo lo que sea visual, en su caso. Entonces, claro, yo cuando era más pequeñito le compré un álbum de pictogramas, yo se los recortaba y se los hacía. Le hice un álbum, el típico álbum de los cromos. sí, qué Yo guay. le hice su álbum de pictogramas con las partes Con del la cuerpo, rutina. claro, las profesiones que había en el mundo y todo esto. Entonces, claro, cada día a la hora de levantarnos repasábamos. Es por la mañana, vamos al cole, salimos del cole, venimos a casa, comemos y por la tarde pues la terapia que tocase. Volvemos de Claro. terapia, cenamos, ducha y a la cama. Entonces, claro, Es- eso es. Sí, ¿Estas sí. rutinas eran cuando era pequeño o se siguen aplicando? ¿Esto se aplica toda la Ahora vida ya, o cómo es? conforme va evolucionando, necesita anticipación. Las cosas siempre necesitan una anticipación. Pero ya no necesita tanto apoyo visual como antes. Qué bueno. Antes sí, antes era, por ejemplo, todos los años vamos de viaje y cuando íbamos de viaje yo me hacía como unos pictogramas de un avión, los asientos del avión, dónde íbamos, qué coche íbamos a coger, si íbamos en barco, a casa de los abuelos, y le hacía como una lista con sus dibujos de lo que íbamos a hacer. Entonces, ella estaba preparada ya del viaje y sabía que íbamos a montar en avión o en barco, en coche y a dónde íbamos. Qué bien. Entonces, siempre se Qué lo hacía ver, bueno. claro, no le puedes anticipar todo. Lógico, salen imprevistos o mira, que voy a terapia, pero antes quiero parar a comprar una cosa. Te surgen cosas al cabo del día que no puedes anticipar. Pero claro, procurábamos anticiparle todo, todo lo posible. Entonces, una de las herramientas que tú usabas era el pictograma y que te iba muy bien. Y cuando se salía de esa rutina que le habías marcado, ahí venía el problema, ¿no? El conflicto para él. Claro, a nosotros nos pasaba incluso de salgo de casa y voy a hacer el coche, voy a algún sitio, se me olvidaba algo, yo no podía volver a mi casa. No podía volver atrás a coger lo que se me había olvidado y bajar otra vez. Porque para él era, si me has dicho que salimos, salimos. ¿Dónde vas a casa otra vez? Ah, En este caso, había problemitas que no podía resolver. Que no te arranca el coche, lo montas en el coche no te arranca. Madre mía, qué drama, cambiarlo de coche. Claro, lo más mm, simple era un drama porque, claro, si tú le has dicho, si tú a él le decías, vamos en el coche, nos vamos en el coche. A mí no me montes en el coche, no arranques y no nos vamos. Entonces, claro, claro. antes sí, antes era lucha constante, drama, muchos llantos. ¿Y tuviste una edad en la que notaste que ese cambio se hizo? ¿Realmente hubo una edad en la que ya sentiste que se fue superando esa etapa y que ya está más Sí, aliviado? sí. Yo creo que nos pasó sobre todo cuando cumplió los 6 años, 5 o 6 años. Perdón que se escucha por aquí mi gato. No, no pasa nada. Sí, con los 5 o 6 años hubo y un cambio, como que su cabeza hizo como un clic y fue un cambio brutal. Fue un cambio, a ver, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, con mucho, suena mal la expresión, pero le rompíamos los esquemas todos los días, cada 2 por 3. Lo hacíamos pasar mal rato porque sabíamos que necesitaba pasar ese mal rato para que eso llegase a algún sitio. Entonces, claro, si siempre lo teníamos en su burbuja de A, B y C, D y de ahí no lo sacábamos nunca, claro, el día que pase Y algo externo, estos consejos y esta forma de hacerlo te los fueron ayudando en los centros, me imagino, ¿no? no. La mayoría de las Lo fuiste veces vas a investigando investigar. todo, Sí, investigas por tu investigando cuenta, todo. incluso cuando tú como madre conoces a tu hijo. Ah, Claro, yo sé de madres que esta pues, no la funciona con su hijo, cada niño es un mundo. Claro, yo conocía a mi hijo, yo sabía hasta qué punto, hasta qué límite podía llevar a mi hijo, sin que fuese algo dañino para él, para mí o para los demás. Entonces, claro, yo me fui dando cuenta de cosas, yo iba diciendo, venga, pues hoy voy a estirar hasta aquí. Proceso vale, pues lo que mejor a otro niño le puede llevar ese cambio una semana, a lo mejor a mi hijo le lleva meses, pero bueno, poquito a poco vamos cambiando hoy esto, mañana aquello, poquito a poco,
lo íbamos haciendo. Una maternidad muy presente, sin duda. Mm. ¿Y cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado a la hora de la crianza de tu hijo? En la comunicación, en la integración sensorial, en la alimentación, en el sueño, ¿cuál es la que En el, crees que es lo más fuerte? Ujú. En el caso de mi hijo, él tiene hipersensibilidad en las uñas y en el pelo. Entonces, claro, yo llegaba a cortarle a mi hijo las uñas dormido, hoy le cortaba una, mañana le cortaba otra. El día que conseguía cortarle todas las uñas de una mano, yo esa noche hacía una fiesta. La había cortado todas las uñas. Está claro, ese proceso de que poco a poco es trabajándolo, que poco a poco sea capaz de dejárselo. El primer día que vi a mi hijo, yo le dije, tía, vamos a cortar la uña, y me puso la mano así, yo ese día lloré. Sí, Yo ese día era como, lo he conseguido que mi hijo me deje cortarle la uña. Sí, sí, ese claro. proceso fue, vamos. A día de hoy todavía tenemos mucho problema con el tema de cortar el pelo, porque el tema del pelo sí es verdad que tiene una hipersensibilidad brutal. Entonces permite, ya me deja que le toque un poco la cabeza, me deja lavárselo muy rápido, puedo peinarlo rápidamente, pero claro, eso a día de hoy todavía lo estamos trabajando y mucho. Wow, mira. Mm. ¿Y con el colegio cómo es la experiencia? ¿Cómo es tu experiencia en la integración escolar? Yo la verdad que por ese aspecto eh, no me puedo quejar, al contrario, estaré siempre agradecida ya no tan, sí, también a los profesores que ha tenido mi hijo, pero sobre todo con la clase que dio y con los padres de esa clase. Mi hijo cuando Bueno, entró ¿a con qué 3 años cole en va? a Ses Planes, es Ah, un cole prácticamente nuevo, porque era un cole muy chiquitito, ha ido creciendo y ya tienen primaria. Entonces mi hijo entró cuando lo hicieron nuevo, justo aquí encima de nuestra casa. Entonces yo por qué bueno. cercanía, por comodidad, y vi que con lo que trabajan por temas de proyectos, yo vi que eso a mi hijo le podía interesar. Por el hecho de que no tienen que estar tanto tiempo sentado, tanto tiempo atento a un libro. Entonces yo pensábamos que le podía beneficiar mucho. Y cuando entró en el primer año, esa clase se volcaron con él. Y es Tiago, vamos, Tiago Forever. Lo conoce todo el colegio, todos los padres lo saludan por la calle, lo invitan a todos los cumpleaños habido y por haber. Aunque él no interactúe con el resto de niños, porque él la verdad, sinceramente, no le interesa mucho el resto de niños, están ahí, no le molestan, pero tampoco los necesita. Pero los demás niños se vuelcan con él, ¡buah! Una barbaridad. Qué bueno. Incluso de Y en llegar el, profesores nuevos y de decir al profesor nuevo, no, no, Tiago tiene que hacer esto, Tiago necesita aquello, de los propios niños, ayudar a los profesores, de que a lo mejor Tiago tener un mal día y darle un cabezazo a una niña y la niña caerse al suelo y decirle a la niña, no le digáis nada a Tiago, ha sido culpa mía, no está preparada. Sí, sí, vamos, wow, voy hasta la piel de gallina cuando hablo de estas cosas, wow, porque qué es una impresión, maravilla. Mm. qué fuerte que todo el entorno esté tan bien preparado. La verdad que Sí, también, sí. como tú dices, muy bien los padres, ¿no? Sí, porque De esos incluso niños. de llegar a preguntarme los padres de qué podemos hacer nosotros, cómo podemos decir nosotros en casa a nuestros hijos para que ayuden a Tiago. Sí, hay muchos padres que me lo han preguntado y me han dicho qué podemos hacer en casa para ayudar a Tiago. Y la verdad Qué que sí bueno. que no. Por ese aspecto, por el cual estoy, vamos, muy Y, agradecida. y el entorno social, la familia extendida, los amigos, los vecinos, Lo, ¿cómo manejan esto? ¿Hablan del lo, diagnóstico? sí, 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 a ¿Cómo te ver, lo sientes? yo nunca he sido un tema tabú. Yo siempre, desde que lo diagnosticaron, al principio sí es verdad que a lo mejor pues, lo lleva un poco más escondido por el tema de que tienes que asimilarlo tú, tienes que Ujú. pasar, suena mal decirlo, pero es lo que nos lo dijeron los terapeutas, dice, tienes que pasar un duelo, tienes Es un que duelo. dejar atrás lo que tú tienes pensado que iba a ser tu hijo, el futuro de tu hijo, dice, empezar a trabajar con el hijo que tienes. Entonces, claro, al principio fue un poco más, nos lo callamos un poco por el hecho de asimilarlo nosotros primero. Pero una vez que ya estuvo asimilado y que lo fuimos encauzando, lo hablamos con la familia nos pregunta, con amigos, con vecinos. A ver,
Es lo que yo digo, no lo voy gritando a los cuatro vientos y si me encuentro con alguien por la calle no se lo digo, Claro. pero no. Pe- Pero, ¿qué es lo que más te gustaría que la sociedad aprendiera o entendiera sobre el autismo? ¿Hay algo que decís, esto la gente tendría que entender, el común de la calle? Sí, a ver, las miradas, esas miradas que llegan, vamos, llegan al alma, esa mala mirada de mirar mal al niño, mal a los padres, ese comentario por lo bajito, de decir, mira qué niño, claro, Tiago es un niño ya grande, tiene ya 8 años, encima tú es un niño que es alto, mide 1,30 m. Entonces, claro, Ujú, un niño que llama la atención por la calle, no es un niño menudito. ujú. Entonces, claro, lo ves que se tira al suelo y la gente, mira lo que malcriado, qué pataleta está montando, que no sé. No está malcriado, no es una pataleta, tiene una crisis, necesita tirarse al suelo para relajarse. Entonces, claro, yo haría mucho hincapié en eso, en no juzgar algo sin saber lo que hay detrás. Tú ese niño que lo has visto que se ha tirado al suelo o se está dando un golpe en la cabeza o que se está apretando las manos, no sabes qué lleva detrás. ¿Y tú cómo lo manejas cuando estás ahí en esa situación en la que ves que la gente te mira de mal y demás? Porque Yo, siempre dicen que hay un poco de culpa o que nos sentimos como mira, que ese duelo no se trabaja bien. ¿Cómo lo Yo llevas he, tú? ap- yo he aprendido, aprendí sobre todo cuando era más pequeñito que tenía crisis más heavy, he aprendido a pasar de la gente. Yo me he encontrado con mi hijo en Santa Eulalia, en el paseo de Santa Eulalia, mi hijo tirado en el suelo haciendo la croqueta, chillando como un loco, y haciéndome la croqueta por la calle y yo al lado con los brazos cruzados diciendo, Teo, cuando quieras nos vamos, cariño, con toda la calma del mundo. Y a lo mejor la gente con la que iba en ese momento, apartarse un poco, no por el hecho de que no lo asocien con el niño, sino para no agobiarlo. La verdad que por eso tenemos un círculo de amigos y de amistades que lo conocen y saben la situación y saben cómo ayudarnos en ese momento. Pero claro, Ya, ahí viene algo importante, ¿no? Vos como mamá, tú como madre. Porque mm, ser madre de un niño así, o sea, todos los niños nos agotan sí, un poco, sí, ¿no? sí, claro, sí, lógico. Pero cuando tienen necesidades especiales, cuando ¿tú qué haces para cuidarte? ¿Sí? ¿Tienes una red de apoyo? A ¿Qué ver, haces para recargar energías? sí, tengo un grupo de amigas con las que por suerte puedo hablar de lo que quiera, no hay temas tabú, me puedo desahogar tranquilamente, puedo decirles con toda la tranquilidad, hoy estoy harta de mi hijo. Entonces, eso la verdad que el tener esa amiga me va súper bien. Luego, aparte, el dar con familias que te entienden. Porque tus amigas, por mucho que te quieran entender, no llega a ser exactamente igual. Entonces, el dar con un grupo de familias, con una madre que te entiende perfectamente porque su hijo pasa por las mismas situaciones, eso ayuda muchísimo. ¿Haces grupo de padres con otras madres, digamos, No que hacemos pasan grupo por lo de mismo? padres, sino que mi hijo hace terapia de grupo ahora. Y Claro, una de las mamás del nene que hace terapia de grupo, que son tres nenes, una de ellas es muchísima amistad los dos matrimonios. Entonces, claro, quedamos para tomar café, hablamos, nos distraemos, si hace falta llorar, lloramos, lo que no haga falta. claro, La verdad que qué sí, importante. es muy importante, sobre todo eso, verdad con familias que te entienden. Y Mm. cuando hablamos, ¿no? De que lo difícil, pero también hay una parte muy linda. Entonces, ese pequeño avance que por ahí otros padres podrían pasar por alto, Sí, sí, inadvertido, tuvo esos pequeños orgullos y alegrías, ese claro. día a día. ¿Cuáles son los logros o las pequeñas cosas que tú decías, hoy decías lo de la mano, ¿no? Cuando se dejó Sí. cortar las uñas. Mm. ¿Qué te ha enseñado sobre la vida esta forma de ser orgulloso A por ver, pequeñas cosas, ¿no? aprendes a valorar cosas que con una maternidad normalizada no lo aprecias. El que tu hijo te mire por primera vez a los ojos y te diga mamá, sí, el mamá cuando es un bebé lo agradece, te hace ilusión, pero claro, cuando ya ves que tu hijo tiene 3 años y no te ha dicho nunca mamá, o te lo ha dicho mirando a la pared, no es lo mismo. Entonces, claro, cuando te mira por primera vez y dices mamá, o ahora que tiene ya 8 años estamos trabajando el Tiago y que conteste. Cuando consigues la primera vez que a la tercera o cuarta vez de decir Tiago te diga ¿qué? Eso es un logro.
Eso es, vamos. Bueno, El conseguir que antes cuando era un poquito más pequeño tenía muchos problemas en el cambio de la ropa. Cuando llevaba la época de pantalón largo a corto, de corto a largo, a él era muy complicado. El hecho de ponerse chancla o deportiva le era muy difícil. Entonces, claro, el conseguir ponerle unas chanclas y conseguir ponerle dos o tres chanclas diferentes, eso era, claro. vamos, eso era motivo de hacer una fiesta. Por eso digo que Sientes que te ha cambiado, ¿no? Él te ha cambiado sí, como mujer, como persona, como familia, en los ha todo, cambiado. en todo, en todo. Sí, porque aprendes a valorar cosas que otra persona lo pasas por encima. El que tu hijo se gire cuando lo llama, cualquier madre lo tiene muy asumido, muy normalizado. El que yo llame a mi hijo por la calle y se gire, lo consigo una de 10 veces que lo hago. Pues claro, todas esas pequeñas cosas, esas cosas que no tienen tanta importancia para otras personas, para nosotros es un mundo, vamos. Pero Sí, también te sí. han hecho más fuerte. Seguramente todas estas Sí, experiencias, las sí, maternidades aprendes nos a... transforman, ¿no? Pero cuando son estas Sí, maternidades interrumpidas o no mm, las idealizadas, ¿no? Pues yo creo que el problema son los exacto. medios justamente que nos muestran que la vida es perfecta y hermosa para todo el Mm. mundo y se imagina A ver, uno caminando felizmente con ah, su hijo. Entonces cuando eso claro. no sale como uno quiere, mm, nos tenemos que apre- poner fuertes. si aprendes a valorar cosas que no valorarías de otra manera, ya aprendes a quitarle importancia a cosas que de otra manera serían, ojo, harías un mundo. Entonces, claro, te cambia muchísimo en todo, Y en me todos los decías que igual aspectos. él tiene bastante autonomía, ¿no? Dentro Si de él es todo. autónomo, no te digo el 100% porque hay que vigilarlo las 24 horas, porque una de las mayores problemáticas que tenemos con él es que no tiene miedo a nada. Nada le produce miedo. Entonces, claro, el ir por la calle, si lo sueltas de la mano, se puede cruzar la carretera que no le va a dar miedo el que venga un coche. Él, si se sube en altura, no le va a dar miedo el caerse. No le da miedo el caerse, no le da miedo el si cojo un cuchillo me puedo cortar. Entonces, claro, es muy autónomo porque sabe ducharse, sabe vestirse, sabe hacerlo todo, pero claro, tienes que vigilarle todo. Y un deseo para el futuro de Tiago, ¿hay algo que en particular sea lo que tú más anhelas, no sé, en inclusión, en autonomía, en felicidad? ¿Qué es lo que tú más anhelas para el futuro de él? A ver, yo lo que más anhelo es, aparte de que sea feliz, claro, obvio, lo principal, para mí una cosa de las más importantes es que sea capaz de defenderse de mañana. No solo de defenderse de ataques de otras personas, sino de que él por sí solo sea capaz de, si tiene un problema, salir de él o buscar ayuda para salir de él. Funcionarlo. Claro, el gestionar sus propios problemas, el darse cuenta, mi hijo no tiene maldad ninguna, no sabe lo que es ser malo, no sabe lo que es la maldad. Entonces, claro, a mi hijo no sabe si alguien se le acerca con mala intención o con buena. Entonces, ese es uno de mis mayores miedos. Ahora mismo en el cole vale, pero el instituto pensar en él me da pánico. Bueno, si te sirve de algo, Le creo pasa a que es el todas las miedo de todas las madres. madres. Yo Lo creo sé, que lo ese es sé. el miedo que tenemos todas. Sí, sí, Yo te lo sé que escucho y ese, pienso en mi hija y es claro, así, tenemos ese miedo siempre. ese miedo Siempre que nos ese, parece que van a ser muy, no sé, eh, livianos, me sale la palabra ahora, ¿no? Como que mm, están muy expuestos. Y claro, sí, con un niño con autismo te da más miedo, ¿no? La sensación de que no se va a poder defender claro, con sus propias armas. claro. A mí, sobre todo el miedo que me da es que no sepa defenderse. Mi hijo a día de hoy con 8 años apenas habla, no habla casi nada. Sabe hablar, pero no le interesa comunicarse con la gente. Entonces, claro, yo soy su persona de confianza, soy su punto clave para todo, pero claro, aparte de mí, si a mí me pasa algo, no es capaz de hablar con el padre casi, ni con los abuelos. En el cole, aún con sus terapeutas, vale, pero no es capaz de mostrar lo que me demuestra a mí o lo que es capaz de hacer conmigo. Hay muchas veces que con otras personas no lo hace. Entonces, claro, el llegar a un momento en el que tenga miedo o algo no pueda resolverlo solo, el que sea capaz de pedir ayuda a otra persona que no sea yo,
Eso sobre imagínate. todo es el mayor miedo. Mm. Sí. ¿Y te animarías a dar un consejo, así que ya vamos terminando, un consejo a los otros padres, a las madres que te escuchan y que por ahí recién tienen su Mm. primer diagnóstico? ¿O A, a cuál ver, sería tu consejo a la misma Patri que se enteró hace muchos años de que tenía un hijo autista, ¿no? mi mayor consejo es que no le tengan miedo a la palabra autismo, que no se acaba el mundo. No porque te digan que tu hijo es autista, ya te han puesto una loseta en la cabeza, se te acaba el mundo. No, no se acaba el mundo. Al contrario, aprendes a apreciar muchas cosas que no apreciarías de otra manera. Que busquen ayuda si la necesitan. Todo el mundo no tiene la misma fuerza mental ni las mismas herramientas para afrontar las situaciones. Que busquen ayuda si la necesitan. Yo tuve una amiga que me llamó un día, me dijo, una amiga con la que no hablaba hace muchísimos años, me dijo, Patri, he visto que publica muchas cosas de niños con autismo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dice, ¿tu hijo es autista? Digo, sí. Dice, es que a mi hijo le acaban de diagnosticar. Entonces, el decir, mi hijo es autista, no le tenga miedo de decir, mi hijo es autista. Yo creo que Que, cada vez más es importante esto, ¿no? No silenciarnos ante lo que nos pasa. claro, no silenciarlo. Y una cosa que sí le diría a todo el mundo es, por favor, de dejar de decir, qué pena. A mí una cosa que me pone enferma es que me enfada muchísimo cuando digo que mi hijo es autista. Ay, qué pena. ¿Pena de qué? ¿Que no se está muriendo? Mi hijo no se me está muriendo, no está enfermo. Y lo que pasa que yo en esto te digo lo que decimos todos, ¿no? En mi canal está más dedicado a lo que es el duelo perinatal y a Ujú. las pérdidas gestacionales. Y siempre pasa esto. El que no lo pasó, por ahí no encuentra las palabras. Y Sí, obviamente para ellos y para uno mismo, la primera vez que te enteraste, quizás hubo un poco de pena porque hay tantas emociones juntas claro, sí, que sí, pena hay. lógico. Entonces, eh, no saben cómo manejarlo. El que no lo Mm. pasa, no lo vive yo, tu experiencia, no tengo idea y probablemente si te quisiera consolar, ¿no? Diría palabras que estarían fuera de lugar. Y lo mismo sería al revés, si no perdiste bebé, si no viviste lo que es Exacto. un duelo de este tipo, quizás dicen palabras que nos haré. Entonces es intentar también nosotros como suavizar, pero está bueno decirlo, ¿no? Mm. Decir, intenten no decir esto, intenten Claro, no minimizarlo, pero claro, tampoco decir qué pena, ¿no? exacto. Yo, claro, yo que me digan, claro, yo asocio pena para un niño que está enfermo, que está mal. Pero claro, tú ves a mi hijo en la calle, un niño rubio de 1,30 m corriendo, chillando, riéndose y todo, y que yo te diga que es autista y por decirte la palabra autista me digas automáticamente, ay, qué pena, y me cambia el tono, pues míralo, está bien, yo lo veo bien. Está claro, Y la sí, gente eso, sobre todo el querer también eso, es decir, qué pena, qué lástima, con lo bonito que es. ¿Y qué pasa? ¿Que tiene que ser feo para ser autista? Claro, claro, ay, pues yo lo veo muy bien. ¿Y qué pasa? Que lo tiene que tener escrito en la cara, tiene que tener algo en la cara para que se le vea. Claro, hay palabras como tú dices, que quien no lo sabe no lo puede llegar a entender, pero claro, hay palabras que yo he aprendido a pasar de esas palabras, ya no me afectan, pero claro, cuando es más pequeñito y que te digan esas cosas como, uy, pues si yo lo veo bien. claro. Bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Patri. Realmente, gracias. Creo que todas tus palabras son consejos interesantísimos y muy útiles a muchas mamás que te están viendo en todo el mundo. Así que te agradezco un montón el que te hayas abierto. Un beso a Gracias. esa hermosura de hijo que tienes y bueno, disfrútalo. Sigue disfrutando de Sí, esta siempre. maternidad. Siempre, siempre. Muchísimas gracias a ti por darle también voz a estos casos que a veces nos tienen olvidados. Muchas gracias. Bueno. Para eso estamos, ¿sí? Yo creo que mientras más hablemos y más expongamos lo que cada uno Exacto. hace, sin victimizarnos, ¿no? Sino de No, ni mostrar muchísimo esto es lo que menos. tengo y esto es lo que nos Exacto. pasa, podemos lograr lugares y espacios de más Mm. empatía. Yo creo que hay que entrenarnos en la empatía, ¿no? Y esto Sí, nos ayuda. victimizar nunca, pero si se puede ayudar a otras mamás, lo que haga falta. Como siempre, te invitamos a suscribirte
y a ser parte de este canal. Si te gustó, dale like y como siempre, sé parte de este camino a la maternidad. Un camino en el que todos podemos ser escuchados y valorados.